Shalom Ubraja, Talmedim y Talmedot del Mesías de Israel, su hermano quien habla con ustedes, Joaquín Villagra, un talmí, un discípulo del Mesías de Israel, aquí haciendo la voluntad del Padre, compartiendo con ustedes, como siempre, la Dabar, la palabra de nuestro Abba que está en los Shamaíns. Nosotros somos una comunidad mesiánica anunciando las buenas nuevas desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros hemos salido de Roma y su reemplazo y su falsa teología de la mal llamada iglesia, reemplazando lo que es Israel. Eso es una mentira babilónica que viene de Roma. El Eterno no ha rechazado a su pueblo y la iglesia no vino a cambiar nada. Ciertamente el Yeshua no vino a establecer una iglesia. Ya estaba establecida las 12 tribus de la casa de Israel. Nosotros somos pueblo y somos Israel conforme a lo que está escrito en la palabra. Todo lo que es denominación, religión es del hombre. Nosotros no pertenecemos a ninguna religión, ninguna secta. Nosotros somos pueblo, somos israelitas, somos hebreos, porque nosotros hemos salido de Babilonia y su falsa teología, gracias a su Santo Espíritu que nos revela y nos lleva a toda verdad. Lo bendecimos grandemente en este momento, sea cristiano, sea mormón, sea testigo de Jehová, sea cualquier denominación. Estamos aquí para enseñarle la bendita verdad. Nosotros aquí no hacemos la voluntad de ningún hombre, de nadie, sino la voluntad del Padre que vendrá pronto. Yeshua viene pronto, amados. Estamos aquí compartiendo la palabra. Quería tocar un tema muy importante que es muy controversial y se llama la ley. La ley. Muchos creyentes hoy en día dicen que la ley fue abolida, que estamos bajo lo que es la gracia. Pero tenemos que entender qué es ley, por qué pusieron esa palabra. No es ley, amados, es Torah, Torah en hebreo. Torah significa instrucciones. Instrucciones que ha dejado el Abba Kadosh para su pueblo, para que andemos en sus estatutos, ordenanzas, para que andemos en sus preceptos y guardemos sus mandamientos. El pueblo del Eterno siempre ha guardado los mandamientos desde Noé hasta Abraham y Moshe. Es necesario nosotros entender qué son los mandamientos del Eterno y será que nosotros, el pueblo del Eterno, debemos de reconocer y guardar sus mandamientos. Muchos dirán que la ley fue abolida y que no debemos de reconocer los mandamientos, pero eso es una grave mentira, hermanos, en el Mesías. Yo le exhorto que oren y le piden revelación al Eterno para que ustedes puedan entender y tener la convicción que la mal llamada ley nunca fue abolida. Vamos a hacer un estudio, vamos a ir a paso, versículo a versículo, para entender qué son los mandamientos y si están vigentes. Quería tomar este momento para enseñarle y demostrarle conforme a lo que está en el Brit Hadashah. El Brit Hadashah es el pacto renovado. Nosotros no decimos ningún Nuevo Testamento, pero aquí vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento porque esta es una versión Reina Valera 1960. A mí me gusta ministrar con esta porque es la que usan la mayoría de la gente, pero por si acaso yo sé que hay un error, tengo esta otra Biblia que es la palabra de Hashem, que puedo ir ahí para ver a dónde está ese error. Lo bendecimos grandemente. Le quería dar la gracia al Abba. Bendito eres tú, Abba Kadosh, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemitzvotah. Bendito eres tú, Rey del Universo, que nos ha santificado con tus mandamientos y nos ha apartado entre las naciones. Toda kavod a ti, Abba Kadosh, mi kamoja Elohim. Kadosh Kadosh Adonai Sebaot, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ¿Quién como tu Padre eterno? Toda la gloria y la honra a ti, Padre. Te bendecimos grandemente, damos gracias por este momento para compartir esta bendita palabra. Que sea tu Santo Espíritu hablando detrás de mí, que no sea ningún hombre, ninguna cosa de la carne, Padre, échala fuera, que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad, para que podamos entender tu bendita Torah, tu bendita palabra, en una mentalidad hebrea, Padre, no Roma. Nosotros hemos salido de Roma y su falsa teología. Gracias a ti, Padre, te bendecimos grandemente. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias, Padre, que esta enseñanza impacte
para que puedan entender tu pueblo que la mal llamada ley nunca fue abolida. En el nombre bendito de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Ok, amados, estamos aquí en el Brit Hadashah, en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos 8:8, vamos a ver lo que hizo el Eterno con lo que es el llamado del nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Sinceramente, vamos a ver lo que hizo el Eterno. Dice la palabra, porque reprendiéndolos, dice aquí viene día, dice el Adón, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto. Miren ahí claramente que no dice con los cristianos, ni con los mormones, ni con los testigos de Jehová. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos pueblo Israel. Son 12 tribus de la casa de Israel y ciertamente ninguna religión, ninguna secta está aquí en la Biblia. Ciertamente no es bíblico. Entonces tenemos que entender que nosotros somos un pueblo. Dice el 9, no como el pacto que hice con sus padres en el día que lo tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Misraim, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me descendí de ellos, dice el Adón, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Adón. ¿Cuál es? Vamos a ver. Dice la bendita Dabar, pondré mi Torah en la mente. Recuerde, ley es Torah. Aquí es Torah, no es ley o ley del pecado o ley del miembro. Aquí específicamente es Torah, instrucciones. Pondré mi Torah en la mente de ellos, y sobre su corazón la escribiré, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce al Adón, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Claramente vemos que el pacto nuevo, el mal llamado nuevo pacto, es este. ¿Qué va a hacer el Eterno? Él pondrá su Torah en nuestra mente y sobre nuestro corazón la escribirá. Ciertamente sabemos que en la Torá, en el tiempo de Moshe, la bendita Torá estaba escrita en piedra con el dedo del Eterno, pero ciertamente en la profecía sabemos que el Espíritu del Eterno nos lleva a guardar lo que es la mal llamada ley. Ciertamente, proféticamente, declarado con los profetas, hace la conexión que el Eterno iba a poner y escribir su Torah dentro de nosotros. Le damos toda la cabot a la Bakadosh. Vamos a ir también, amados, al libro de Matillahu, en el Brit Hadashah, el pacto renovado, no el Nuevo Testamento. Recuerde que la palabra es eterna. Cielo y tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Entonces no es ni nueva ni antigua, sino que es eterna. Bendito es el Abba. Aquí en el libro de Matillahu, aquí el que está hablando es el Rabí Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Dice la palabra en el Matillahu 5:17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la Torá o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasará de la Torá, hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los Shamaíns, mas cualquiera que lo haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vamos a ver aquí. Dice la palabra, el Mesías, que él vino para cumplir. Ahora porque él cumplió la Torá, nosotros no debemos de cumplirla. Ciertamente es un error decir que ahora nosotros no debemos de cumplir lo que son los mandamientos. Recuerde que él tuvo que cumplir toda la Torá porque él fue el perfecto sacrificio, no había pecado ni mancha en él y tuvo que ser un perfecto cordero sacrificio. Y ciertamente Mashiach cumplió las profecías y la Torá. Dice aquí que hasta que pase el cielo y la tierra, ninguna jota será, nada será quitado de la Torá hasta que todo sea cumplido. Ciertamente él no ha venido todavía, no ha lanzado a Satán, Yeshua lo reprenda al fuego eterno, ni al falso profeta. Ciertamente estamos viviendo en estos mismos cielos y tierra y no ha pasado. Ciertamente sabemos los que estudian
que Él va a crear cielos nuevos y nueva tierra donde mora la justicia, pero esto no ha pasado todavía, por tanto nosotros no tenemos ningún derecho de decir que la Torá fue abolida. Dice el 19, eh, dice el que quebrante uno de estos pequeños mandamientos y así enseña a los hombres. ¿Cuánta gente hoy en día están enseñando que los mandamientos fue abolido? Ciertamente son muchos ministros, son muchos pastores diciendo que la ley fue abolida. Mire lo que está diciendo ahí la palabra, que esta gente que hacen estas cosas serán llamados chiquitos, pequeños en el reino de los Shanaim. Ciertamente yo no quiero ser uno de esos, ciertamente yo los quiero enseñar y guardar. Bendito es el abacados, porque dice más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en los reinos de los cielos. Entonces, estén gozosos, gozados, porque ustedes, los que guardan los mandamientos, ahorita en este momento, usted es llamado un gran talmid, un gran discípulo del Mashiach de Israel. Bendito es el abacados. En el libro de Yohanan también vamos a ver y vamos a ir y a ver qué dice sobre los mandamientos del Eterno. Bendito es el Abacadosh. Estamos aquí glorificando su santo nombre, haciendo su bendita voluntad. Bendito es el Abba. En el libro de Juan, Yohanan 14:15 dice así. Dice la bendita palabra en el 15. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. ¿Y por qué lo va a hacer el Eterno? Vamos a ver claramente por qué lo va a hacer si pedimos en su nombre. Dice, si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vean ahí claramente, amados, que la palabra es del Mesías, está en rojo. Todo que pediremos en su nombre, Él lo va a hacer. ¿Por qué lo va a hacer? Porque guardamos sus mandamientos. El mandamientos del Eterno son perfectos, son eternos. Y el Mesías, nuestro Cordero, quiere y demanda que nosotros guardemos esos mandamientos de Él. Y ciertamente, ¿cuáles son los mandamientos que Él habla de aquí? Ciertamente el Brit Hadashah no estaba escrito todavía, entonces se hace referencia a lo que es la Torá y el Tanakh. Bendito es el Abacadosh. Damos gracias, ese es un versículo muy profundo y muy tremendo. También en el 21 dice la bendita palabra del Eterno. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Bendito es el Rey. Aquí claramente dice el que ama al Eterno, el que lo ama de verdad, va a guardar su bendita palabra, va a guardar sus mandamientos, porque ahí sabemos si tenemos verdaderamente amor para Él. Si guardamos sus mandamientos, su palabra, así le enseñamos y le demostramos al Padre que nosotros tenemos amor para Él. Ahí claramente vemos, amados, el que ama al Mashiach ciertamente tiene que guardar sus mandamientos. En el libro también, amados, de Matillahu 16. Dice la bendita palabra del Eterno. Vamos a ir a Mateo 19. Vamos a ver lo que dice la bendita palabra. Dice la bendita palabra de nuestro Abba. Entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno Elohim. Mas si queréis entrar en la vida, guardad los mandamientos.
Ahí claramente testifica también el Mashiach otra vez diciendo, si quieres entrar en los Shamaíns, tenés que guardar los mandamientos. Claramente nosotros sabemos que somos salvos por fe, pero la fe viene por oír y oír la palabra del Eterno. Y si nosotros tenemos fe, debemos de poner lo que es la palabra por obra. No son los oidores, sino los hacedores de la bendita Torá. Y claramente la fe viene con obras y ciertamente nosotros seremos juzgados por vuestras obras, declarada en el libro de Apocalipsis, que claramente dice que nosotros seremos juzgados por vuestras obras. Ciertamente ningún mandamiento nos salva, pero ciertamente por amor a Él, nosotros debemos de guardar su palabra y sus mandamientos y salir del gran error que dice la gente que nosotros no debemos de guardar los mandamientos porque fueron abolidos. Ese es un gran error, amados. Vamos a ir aquí al libro de Romanos en el Brit Hadashah también, que dice la bendita palabra. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Aquí claramente dice Rav Shaul que no son aquellos que oyen la palabra, que oyen la Torá, sino los que oyen y ponen la bendita Torá por obra. Es necesario que nosotros dejemos de escuchar y solo escuchar y no hacer nada. Es necesario que nosotros pongamos esta palabra por obra y hacer la voluntad del Abba. En el libro de Romanos 3:31, también, ¿qué dice Rav Shaul? Aquí claramente dice, luego por la emuná, por la fe, invalidamos la Torá en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. Dice aquí, muchos dirán, estamos bajo la gracia, estamos bajo esta fe nueva que es el Nuevo Testamento. Pero dice el Eterno, dice Rav Shaul aquí en la palabra, luego por la fe invalidamos la Torá. En ninguna manera, dice Rav Shaul, es imposible, él sabe, él era un guardador de la bendita Torá. Y él dice que no, en ninguna manera, si no confirmamos lo que es la bendita Torá. En el libro también de Romanos 4:15 dice la bendita palabra, pues la Torá produce ira, pero donde no hay Torá tampoco hay transgresión. Entonces, a donde no hay una ley, una Torá que dice no hagas esto, no forniques. Entonces, si no hay una Torá que te señala el pecado y dice que está en lo malo, entonces tampoco hay transgresión, porque si no hay una instrucción que dice que eso no se puede hacer, entonces no es transgresión. Pero ciertamente hay una Torá, hay una instrucción que dejó el Eterno y ciertamente es transgresión los que violan lo que es la Torá. Ciertamente debemos de reconocer y guardar su bendita palabra, su Torá. Entonces ahí claramente vemos lo que dice Rav Shaul, que produce ira a veces porque la palabra, la Torá nos confronta y nos señala lo que nosotros estamos haciendo mal. Entonces, para entender esto, está muy claro ahí. En el libro también de Romanos 5, en el 5:13, dice así la bendita palabra en nuestro Abacadosh. 5:13, pues antes de la Torá había pecado en el mundo, pero donde no hay Torá no se inculpa de pecado. Ahí claramente dice, pues antes de la ley, antes de la Torá había pecado en el mundo, pero donde no hay Torá no se inculpa de pecado. Entonces, lo que la Torá hace es señala el pecado. Ciertamente hay una Torá vigente, hay mandamientos, estatutos, preceptos que ha dejado, ordenanza que ha dejado el Eterno. Y ciertamente no se puede inculpar del pecado si no hay lo que es la bendita Torá.
pero ciertamente hay una y ciertamente hay pecado todavía en este mundo, sabiendo que el pecado es transgresión de la Torá de nuestro Abacadosh, y vamos a tocar lo que es eso más adelante. También, querido Ajín, en el libro de Romanos 6, en el libro de Romanos 6, 1 y 2, dice la bendita palabra: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bendito es el Abacadosh, santo, glorioso. Bendito por esta palabra. Dice que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice Rav Shaul, ninguna manera, porque dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ciertamente, cuando nosotros nacemos de nuevo y renunciamos lo que es todo lo que nosotros hemos vivido anteriormente, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Mashiach y su sangre nos limpia de toda maldad. Y ciertamente cuando uno nace de nuevo, no puede permanecer en lo que es el pecado. Eso es lo que quería dar a entender Rav Shaul. También vamos a ir en el libro de Romanos 7. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué diremos pues? ¿La Torá es pecado? En ninguna manera, dice el Rav Shaul. Pero yo no conocí el pecado sino por la bendita Torá, porque tampoco conociera la codicia, si la Torá no dijera no codiciaráis. Bendito es el Abba. ¿Qué diremos pues? Dice, la Torá es pecado. Dice que no, en ninguna manera. ¿Cómo puede ser? Dice Rav Shaul. Pero yo no conocí el pecado. Dice, yo no lo conocí, no sabía que estaba en pecado si no fuera por la bendita palabra del Eterno. Cuando él vio la palabra del Eterno y tuvo la convicción, la misma palabra que estaba allí le señaló y le demostró que él estaba en pecado y ciertamente le hizo hacer muerte. Eso fue algo muy, muy tremendo para Rav Shaul. Dice, porque tampoco conociera la codicia. Si la Torah no dijera, no codiciaréis. Entonces, él estaba en codicia anteriormente cuando no tenía Torah, pero cuando vino a la Torah y dijo la Torah que codiciaráis es pecado, entonces se dio cuenta él. Entonces, ciertamente, la Torah lo que hace es señala lo que es el pecado en el hombre. Bendito es el Abba. También, bendito es el Abba. En Romanos 7:12, ¿qué dice la bendita palabra? De manera que la Torá a la verdad es Kadosh, es santa, y el mandamiento Kadosh, santo, justo y bueno. Si la ley fue abolida y es mala en una carga, es algo que de verdad que nadie lo puede guardar. ¿Por qué sería santa? ¿Por qué el mandamiento santo? ¿Por qué justo y bueno? ¿Por qué será justo y bueno? Ciertamente la Torá es eterna, es buena, porque si nosotros entramos y guardamos lo que es su palabra, nosotros vamos a vivir una vida muy, muy agradable, bendecida, sin problemas. Cuando nosotros estamos en rebeldía y no guardamos su bendita palabra, cosas negativas vienen a nuestras vidas. Ciertamente eso aplica como aplica aquí en la tierra. Cuando nosotros somos desobedientes a las leyes aquí de la tierra, ciertas cosas pasan y nosotros tenemos que pagar un precio. Así es con la bendita Torah de nuestro Abacadosh. Cuando nosotros permanecemos y quebrantamos sus mandamientos, nosotros caemos y nos caemos en lo que es algo negativo en el mundo espiritual. Hay que ser teshuvah, arrepentirse y comenzar de nuevo. Ciertamente debemos de reconocer eso, queridos amados, que la Torá está vigente y no debemos de permanecer en lo que es el pecado. Imposible. Dice el 14, porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, venido al pecado. La Torá, la bendita Torá, es espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque ciertamente
Si yo solamente miro a una mujer y la codicio en mi mente, ya caí en pecado. Ya no es hacer el acto, sino es solo con el mirarla, ya caí en lo que es pecado. Si yo maldigo o le digo algo a un hermano, ciertamente ya estoy condenado. Hay que tener mucho cuidado, amados. Hay que tener mucho cuidado porque la Torah está vigente y es espiritual. Ahí como declara la bendita palabra que la Torah es espiritual. Bendito es el Kadosh Baruj Hu. El 16 dice, vamos a Romanos 7, 16. Dice así, querido amados, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torah es buena. Ahí dice otra vez Rav Shaul, si él vino a abolir la Torah y él habla contra la Torah, ¿por qué él está testificando que la Torah es buena, es santa, es justa, es buena? No se puede contradecir. Lo que tenemos que entender es que cogieron la palabra ley y la mezclaron con la ley del Eterno. Pero claramente en el libro de Romanos 7 vemos que hay diferentes leyes y hay que entender cuáles son. La ley del pecado, la ley de la mente, la ley del miembro. Y tenemos que entender que además de esas leyes que habla Rav Shaul, mezclaron e impusieron la ley del Eterno. Y es un error. Es Torah. Torah para las cosas del Eterno y sus mandamientos. En Romanos 7:21 dice, ¿qué dice la bendita palabra? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Mire lo que dice allí. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Él halló una ley que significa y declara que es el mal. El mal que está en él llama lo que es una ley. El 22, queridos amados, porque según el hombre interior me deleito en la Torá. Ahí va a ser no ley, sino Torá de Elohim, de Dios. ¿Por qué si la ley fue abolida? Rav Shaul está declarando que la bendita Torá, él se deleita en ella. Ciertamente, si él va a decir que la ley fue abolida, ¿por qué él está diciendo aquí que él se deleitará en ella? Entonces no se puede contradecir. Es manera de mala traducción y doctrina de hombre que malinterpretan la escritura. Dice el 23, pero yo veo otra ley. ¿Cuántas leyes hemos leído ahí? Son 3, amados. Entonces tenemos que entender eso. Si ellos dicen la ley fue abolida, ¿cuál ley? Pero veo otra ley en mis miembros, dice la bendita palabra, que se revela contra la ley de mi mente, dice la bendita palabra, y que me lleva cautivo. ¿A qué? A la ley del pecado que está en mis miembros. Wow, increíble, increíble. ¿Qué dice más adelante, amados? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach, el Adón nuestro. Así yo mismo con la mente sirvo a la Torá. Ahí es Torá, Torá de Elohim, más con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué? Todo lo que proviene de la carne es ira, contienda, es fornicación, borracheras. Todo lo que tiene que ver con la carne es pecado. Entonces, todo lo que proviene de la carne es la ley del pecado que te lleva y te esclava en lo que es el pecado. Rav Shaul había nacido de nuevo, pero anteriormente él era un esclavo y estaba viviendo en la ley del pecado. Pero ciertamente que fue abolido dentro de nosotros con la sangre del Cordero fue la ley del pecado, no la ley del Eterno. La Torá es vigente y es eterna como nosotros hemos visto allí. También podemos ir, amados, en el libro de Efesios, Efesios 2. Tenemos que entender por qué nosotros guardamos los mandamientos.
Nosotros somos un pueblo y un pueblo escogido. Y dice la bendita palabra en lo que está escrito en el 11, Efesios 11, 12, 13 y 14. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, anteriormente éramos gentiles, pero ya no somos. Cuanto a la carne, eres llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mashiach, Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cordero, del Mesías, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bendito es el abacados. Vamos a ver y entender lo que hizo el Eterno. Anteriormente el gentil, que éramos nosotros, una gente pagana, no tenía ciudadanía, no tenía pacto, ni promesa, ni esperanza, ni Dios en el mundo. Pero por la bendita sangre del Cordero, Él nos acercó a nosotros y nos injertó. Por tanto, nosotros somos un solo pueblo porque Él derribó la pared intermedia de separación. Ya no hay dos pueblos, no hay nada dividido, somos un pueblo y ese pueblo se llama Israel. Aquí no dice ciudadanía de Vaticano ni de Roma, dice de Israel. Entonces, por tanto, nosotros, creyentes en el Mesías, tenemos pactos, promesas y ciudadanía. Nosotros somos Israel, no espiritual, sino físico. Nosotros tenemos pactos, tenemos Elohim, y ese Elohim es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Bendito es el Abacadosh. Le damos toda la gloria y la honra por esa palabra. Bendito sea tu nombre. Vamos a ir, queridos amados, también en el libro de Juan. ¿Qué dice aquí sobre los mandamientos? ¿Cómo sabemos nosotros si estamos en él? Primera de Juan 2, 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como anduvo. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este es el antiguo, es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? ¿Cómo nosotros podemos entender si sabemos si estamos en él? Si guardamos su bendita palabra, dice la Escritura, ciertamente nosotros hemos entrado y escuchado, nosotros hemos reconocido sus mandamientos. Nosotros somos Bené Israel, nosotros hemos salido de Roma, sus hijos, los que le aman, guarda sus mandamientos. Los mandamientos son eternos y ahí claramente lo podemos ver. También que dice aquí la palabra del Eterno. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, pues el pecado es infracción de la Torá. Entonces, ¿qué nos quiere decir este versículo? Este pasú claramente dice que el pecado es transgresión de la ley de Dios. Entonces, es decir, ¿hay pecado en este mundo? Claro que sí. Entonces, si hay pecado todavía en este mundo, nosotros debemos entender y saber que hay una Torá vigente aquí para el pueblo del Eterno. Claramente son eso. Son ellos que viven el pecado, viven transgresiendo la bendita Torah de nuestro Abacadosh. Bendito es el Abba, le damos toda la gloria y la honra. También vamos a ir a Apocalipsis. En Apocalipsis 12:17 dice así, amado, vamos a entender y ver con quién la tiene el enemigo agarrada. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es nosotros, la Quejilá, la esposa, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. Son aquellos
aquellos que guardan los mandamientos. El dragón se llenó de ira, dice la bendita palabra, con aquellos que guardan los mandamientos. Pero hay mucha gente diciendo que los mandamientos fueron abolidos. Es una mentira, amados. Yo le exhorto que salgan de Roma, de esa falsa enseñanza que los pastores están enseñando hoy en día. Claramente con la bendita palabra hemos demostrado que son aquellos que guardan los mandamientos. En el tiempo de la tribulación vemos quiénes son los que son fieles, los pacientes, los santos. Dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los Kadoshim. Aquí están los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua HaMashiach. Amados, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos sino los que guardan los mandamientos? Yo le doy gracias al Padre por este momento y le doy gracias a ustedes por escuchar esta palabra, esta enseñanza. Yo los bendigo grandemente y espero que el Eterno les revele a todos ustedes mirando este video en YouTube. Lo bendecimos grandemente desde Miami, desde esta comunidad mesiánica. Lo bendecimos grandemente. Estamos aquí para servirle. Cualquier duda me pueden escribir. Yo estoy aquí para instruir, para enseñar y compartir con ustedes con mucho amor. Lo bendecimos grandemente. Ubrahat, Talmedim y Talmedón en Mesías. Shalom.